Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. El tema que vamos a tratar hoy va a ser España, que está siendo tendencia en todas las redes sociales. Los recientes acontecimientos políticos en España, después de una semana bastante movida, el presidente Pedro Sánchez afirmó que iba a esperar unos 5 días para decidir si presentaba o no su renuncia de manera sorpresiva, y de manera igualmente sorpresiva acaba de anunciar que no va a renunciar y va a seguir al frente del gobierno español. Bueno, para hablar un poco sobre España nos acompaña Jorge Osma. Él es politólogo y es vocal del Partido Socialista Obrero Español, partido de Pedro Sánchez. Y bueno, y vamos a conversar un poco sobre los acontecimientos, ¿no? En su país. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido a Carta Política. Muchas gracias, Felipe, y buenas tardes desde Madrid, desde España. Placer tenerte acá con nosotros. Igualmente. Y bueno, sin más preámbulo, si pudieras hacernos un pequeño resumen, ¿no? Un pequeño contexto para los que no son de España, la Ujú. mayoría de nuestra audiencia. eh, ¿Qué fue lo que ocurrió estos últimos días en España? ¿Por qué Sánchez tomó esta decisión de tener este periodo de reflexión sobre si renunciar o no? Ujú. Bueno, haciendo un contexto un poco general, en España en los últimos años han ido surgiendo una serie de lo que llamamos aquí pseudomedios, pero bueno, también se llaman tabloides o pues medios falsos, ¿no? Que en otros países como Estados Unidos o Reino Unido son muy comunes y en España han surgido en los últimos años, que al final han marcado una agenda política y una agenda informativa, no tanto por sí mismos, sino creando noticias falsas en la mayoría de los casos, que han sido replicadas por medios tradicionales o medios serios y por tanto creando un ambiente político y un clima de opinión determinado, ¿no? Sobre todo enfocado hacia la derecha, incluso la extrema derecha en muchos casos. Estos medios han ido surgiendo desde el año más o menos 2015, han coincidido con la aparición de los partidos alternativos a los tradicionales y sobre todo desde que estos han ido alcanzando cotas de poder, ¿no? Estos partidos alternativos, sobre todo pues, cuando alcanzaron la alcaldía de Madrid o Barcelona en 2015, o sobre todo desde 2020 con el gobierno de coalición, que en un principio era entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y estos medios, desde que Pedro Sánchez es presidente, que llegó, recordemos, por una moción de censura, lo que en vuestro caso sería más o menos un impeachment, eh, pues ha sido un ataque muy constante, ¿no? De estos medios que además están financiados en muchos casos por publicidad institucional de gobiernos de conservadores y por tanto al final han sido proclives a crear este clima de opinión contrario al gobierno de Pedro Sánchez y en este caso han creado una serie de noticias falsas no probadas en ningún caso sobre la implicación de la esposa del presidente del gobierno en tratos de favor hacia ciertas empresas, que en ningún caso se ha demostrado, y una especie de pseudo sindicato llamado Manos Limpias, que es muy conocido aquí en España por querellas falsas, pues ha presentado una querella contra la esposa del presidente del gobierno basada literalmente sus 7 páginas en titulares de estos tabloides o estos confidenciales. Y es curioso que se haya admitido a trámite, que ha sido lo más grave, porque el Tribunal Supremo en España dio una orden hace unas semanas de que no se podían admitir a trámite querellas que estuvieran basadas en titulares de medios de comunicación. Por tanto, ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso, ¿no? El ir directamente contra la vida personal y contra la familia del presidente del gobierno. Sí, todo lo que apuntan, por lo menos las fuentes con las que contamos y lo que ha trascendido es que se trató de una cuestión bastante personal, Ujú. no de una cuestión así política en el sentido de calculada y eso, porque cuando uno lo mira medio desde afuera puede tener un aspecto de movida política lo que ha ocurrido, Mm. pero al ver que no ha trascendido nada, ni Mm. siquiera desde dentro del propio partido de Pedro Sánchez, ni del propio gobierno, hablamos de un gobierno, un país, millones de habitantes, miles de funcionarios, Ujú. y no se filtra información, más que hubo un hermetismo Sí. absoluto en estos días, y finalmente Sánchez decidió no dimitir. Ujú. ¿Qué crees que pudo haber influido en esa decisión? Sí. Bueno, primero sobre lo que comentabas de que ha ido contra
contra lo más personal. Es verdad que respecto, por ejemplo, a su predecesora, Mariano Rajoy, la mujer de Pedro Sánchez ha tenido un perfil bastante alto en cuanto a dirección de máster, en cuanto a reputación empresarial, cosa que la esposa de Mariano Rajoy no tenía. Y por tanto siempre quería marcar esa distancia, ¿no? De tener su propia vida profesional. Y es algo de lo que Pedro Sánchez ha hecho mucha gala, ¿no? El que al final no fuera una primera dama, por decirlo de alguna forma, que tampoco es un término que se utiliza aquí en España, sino una mujer muy independiente. Y el llevar a este ermitismo, es verdad que ha sido muy curioso, incluso pues quienes conocemos gente trabajando dentro del Palacio de la Moncloa, del Palacio Presidencial, no sabían qué iba a pasar, o sea, estaban realmente a la expectativa y de hecho la comparecencia iba a ser a las 12 del mediodía hora española y se adelanta a las 11 para evitar cualquier tipo de filtración. Ni siquiera el personal de Moncloa lo sabía, de hecho, en cuanto ha anunciado que se quedaba, se han oído gritos de alegría de gente que trabaja en el Palacio de la Moncloa porque ha habido un absoluto hermetismo, cosa que es muy difícil hoy en día con las redes sociales y las filtraciones. Entonces es verdad que ha sido bastante sorpresivo para todos y que durante todos estos días se haya mantenido el hermetismo. Hay quien incluso, ya te comentaba, gente que conozco que trabaja dentro del Palacio de la Moncloa, que me llegaba a contar que sí que se había planteado seriamente la dimisión, porque hay gente que dice que era una operación calculada, se lo ha pensado muy seriamente la dimisión y era algo que estaba encima de la mesa. Yo desde luego hasta el último momento he creído que dimitía, aunque había mucha gente que pensaba lo contrario. Y respecto a lo que comentabas de por qué ha tomado esa decisión finalmente, yo creo que se debe a varios factores. El primero, juraría que es por una falta de relevo, es decir, no es como los sistemas presidenciales que al final hay un relevo del vicepresidente directo. Aquí al final el relevo lo tomaría la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y ministra de Hacienda, pero claro, es un gobierno en funciones, enseguida el Parlamento tendría que nombrar un nuevo candidato o candidata a presidente o presidenta del gobierno. Y era una situación bastante difícil, sobre todo, ya te digo, incluso en el actual gobierno no vería quién podría sustituir a Pedro Sánchez, una persona que no solo por la gestión nacional, sino a nivel internacional y nivel Unión Europea está teniendo un papel muy, muy potente. Ahora, por ejemplo, con el tema del reconocimiento del Estado palestino, y no existe nadie en el gobierno con ese carisma ni con eso, incluso yendo a lo más básico, a nivel de idiomas, etcétera, como para afrontar esa sucesión. Al final es un peligro actual de los partidos en España, los hiperliderazgos, ¿no? Que si no hay, que llegan situaciones críticas como esta y no tenemos una sucesión clara para dar continuidad al partido en el poder. Y también quizás, él lo ha comentado en la declaración, no sabemos si es verdad o no, el ánimo de la calle. Ha habido diversas manifestaciones en España este fin de semana, ha habido desde el sábado por la mañana hubo de militantes del Partido Socialista en la calle Ferraz, que es la calle donde está la sede federal del PSOE, que ha habido alrededor de 12.000 personas. Luego hubo ayer dos manifestaciones en Madrid por la mañana y por la tarde en favor, era un poco ambiguo, era en favor de la democracia, pero al final era en favor de la continuidad de Pedro Sánchez y era convocado por sindicatos de izquierda, por el Sumar, el partido de la coalición, y ha habido mucha movilización ciudadana, incluso el mundo de la cultura, que era un mundo que tradicionalmente había apoyado a la izquierda y el Partido Socialista y estaba un poco en letargo, digamos, y se manifestó muy abiertamente en la continuidad de Pedro Sánchez al frente de la presidencia del gobierno. Es muy interesante lo que decís, sobre todo porque el gobierno actual es el primer gobierno de coalición que tiene España desde que es una democracia y, sin embargo, está muy centralizado en torno a una persona. Un gobierno muy, muy personalista el de Pedro Sánchez. Sí. ¿Qué crees que ocurra ahora? Porque, bueno, en el mismo discurso de Pedro Sánchez, lo podemos poner unos minutos ahí. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. En el mismo discurso nos dice que
no va a ser un punto y seguido, sino un punto y aparte. Eso es lo que, ¿a qué crees que se refiera con eso? ¿Qué crees lo que esté buscando ahora Pedro Sánchez? Porque un cálculo político finalmente va a haber si va a Ujú. continuar en la presidencia. ¿Qué crees que haga ahora? Se ha comentado mucho en los medios el que no dijera que hubiera una cuestión de confianza o algo parecido, que no tomara ninguna medida, ¿no? Y no lo anunciara, al menos quizás mañana que hay Consejo de Ministros se anuncie. Yo me inclino que va a ser algo más por una estrategia en relación con ciertos medios de comunicación adversos. Es verdad que al final de la campaña de las elecciones legislativas de julio pasado, hubo un cambio de estrategia de ir a todos los medios que habían sido adversos y, bueno, poner toda la carne en el asador, ir a entrevistas que no se hubiera, entre comillas, atrevido porque no lo hubieran sido rentables. Y yo creo que eso se premió mucho en las últimas elecciones, el enfrentarse a grandes figuras de la televisión que al final están teniendo mucha carta blanca en cuanto a criticar al gobierno y no se le estaban desmintiendo esos mitos que estaban comentando, y el que el presidente de gobierno diera la cara en todos esos medios fue muy reconocido. Yo creo que va a ir más por ahí. Es verdad que al final no puedes centrar toda tu acción política en desmentir permanentemente todos los bulos, porque es casi imposible, pero sí el hacer frente a todo lo que se te plantee para dar la cara, porque hay argumentarios y se pueden preparar todas las entrevistas de sobra. Y aunque haya algún fallo en esas entrevistas, siempre va a ser más rentable el dar la cara perdón, que el no acudir. De hecho, una cosa muy criticada hoy era el que fuese una comparecencia, ¿no? Que no fuese una rueda de prensa como tal con los medios, sino simplemente soltar un discurso y ya está. Y creo que hubiera sido el día también para hacerlo y ojalá sea, desde mi punto de vista personal, la estrategia a seguir, el dar la cara en todos los medios y porque yo creo que es lo que el votante de izquierda está deseando. Eh, Sin duda alguna, al final del día, lo que nos reflejan las encuestas, lo que muestra el clima político en las redes sociales, por lo menos lo que se ve de acá, pero estoy seguro de que desde allá también se nota, es que España está muy polarizada. Se Sí. puede prestar también a debates sobre libertad de expresión, sobre medios de comunicación, sobre la fake news, al final del día, que es un problema que ha afectado consistentemente los últimos años. ¿Qué crees que ocurra en el futuro próximo en España? Pues es verdad que el clima está muy polarizado también porque ha habido, bueno, mucha influencia al final ha ocurrido a nivel global, ¿no? De lo que se conoce como el trumpismo, aunque bueno, tiene muchas variantes, pero ha habido aquí existen grandes figuras de la política española que se han visto contaminadas por ese tipo de acción política. La presidenta regional de la Comunidad de Madrid, que al final es un personaje muy ultraliberal, muy admiradora de las políticas neoliberales a nivel global y utiliza este tipo de política que, que a ella le está funcionando. Es verdad que a otras personas del partido les funciona, conocen que solo funciona en Madrid. Y, y yo creo que eso es también la causa de este clima, ¿no? El que al final existen estas grandes figuras. Desde la izquierda quizás ya no lo hay tanto, que lo existía más cuando Unidas Podemos era un partido más fuerte, ahora que está más débil y en su lugar está Sumar. No es un clima tan crispado de la izquierda, pero desde la derecha sí que sigue siendo, en el caso de Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, el principal ariete contra el gobierno de España, ni siquiera tan fuerte como Isabel Díaz Ayuso, ha ayudado por estos medios de comunicación basados en bulos y en fake news que están haciendo que junto con las redes sociales, por supuesto, están haciendo que este clima sea bastante irrespirable y que veremos a partir de ahora en qué se traduce, ¿no? Después de este anuncio. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tu tiempo. Muchas gracias por compartir tu posición. Si tenés alguna reflexión para cerrar. Bueno, yo creo que al final la reflexión es la que estos días de que se ha tomado el presidente del gobierno, que ha sido muy criticados, ¿no? Sobre si era una irresponsabilidad o no. Yo creo que el Ujú. hecho que en España estamos hablando mucho últimamente de salud mental,
el hecho de que nos tomemos ese tiempo para reflexionar todos en general, no solo el presidente del gobierno, sobre hasta qué punto estamos dispuestos a llegar a admitir todos estos bulos, estas mentiras y el no reaccionar quizás por esa responsabilidad de Estado, en el caso del Partido Socialista, pues que nos inviten a pensar que a partir de ahora hay que ser mucho más críticos en cuanto a cómo nos informamos, a los medios que escogemos para ello y a no quedarnos, que eso es algo que se ha dado mucho con las redes sociales, a no quedarnos en el titular, porque es al final lo que se aprovechan este tipo de medios, que quizás en el titular te ponen un bulo, una mentira, y luego en el cuerpo del artículo quizás no dicen lo mismo, porque se quedan en ambigüedades, ¿no? Pero se aprovechan de esa información rápida, de esa fast information, por decirlo así, esa de consumo rápido, y al final es lo que genera opinión y creo que es verdaderamente perjudicial para una democracia. Es muy cierto lo que decís, en general, ¿no? No importa mucho ni siquiera el contexto, los partidos, las ideologías, al final del día, si te quedas con el titular, que Eso es es, algo que se está generalizando además porque la gente cada vez quiere menos leer con amplitud los eso es. artículos, se queda, siempre el titular es lo que más se lee, y bueno, y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Muchas gracias, de verdad, Jorge, por tu tiempo, por esta Muchas gracias a entrevista. vosotros. Un Y saludo muchas desde gracias España. a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con eso terminamos esta nueva entrevista de Carta Política. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta, en Instagram como Carta Política. Les vamos a estar dejando también nuestros links para ingresar a TikTok, donde hemos iniciado recientemente. Los invitamos a suscribirse acá abajo y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.